Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de TV de el ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar charlando sobre temas que son prácticamente de la agenda. Hemos visto cómo el gobierno ha tenido y mantuvo distintos tipos de reuniones con empresarios, con sindicalistas, evidentemente se propone hablar también con los movimientos sociales. Ha intentado ciertos grados de aproximaciones con algunos sectores de la economía que uno piensa poco menos que son codiciosos, o por caso la mesa de enlace el día de ayer. Todos sectores que si hacemos una retrospectiva y los miramos muy de cerquita, vemos que en determinados momentos de la historia de la República Argentina han resultado ampliamente beneficiados por encima de otros sectores de la producción y la economía, pero por sobre todas las cosas a costa de la tranquilidad, la angustia y el bolsillo de los argentinos. Entonces no se nos debe escapar que hay determinados sellos que son cuasi emblemáticos y que de alguna forma no son ni más ni menos que los mismos de siempre. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo los argentinos vamos a estar soportando las bravuconadas de los mismos de siempre? ¿O quién debe decidir qué barrera o qué tapial, qué escollo o qué murallón se debe tener que establecer para que cesen un poco en su avaricia de hacerse dinero en tiempos tan difíciles como de la pandemia, como el de pandemia? Hay empresarios de otros lugares del mundo que yo no digo que sean filántropos con su dinero, pero son conscientes de la realidad porque han sido sectores que han conformado a lo largo de la historia, más allá que uno tenga su diferencia, proyectos de país, modelos de país, estados-nación. Acá todo eso no está, son simples y pequeños socios accionarios de grandes multinacionales y además de grupos extranjerizantes que a la economía argentina no le hacen nada bien y que cuando uno los mira también más de cerca, lo que empieza a inferir es que nos han saqueado, además de angustiarnos todos los días. Parece muy taxativo, pero bueno, es una sensación. Nosotros en varias oportunidades hablamos con Guillermo Robledo, máximo referente del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, quien compartía su pensamiento y a quien le vamos a pedir hoy si nos puede hacer un semblante de cómo está viendo el gobierno desde más o menos aproximadamente mediados del año pasado, durante la pandemia de 2020, que se continúa hoy, pero que bueno, a quien le vamos a preguntar cómo están viendo al gobierno y qué medidas y cómo las medidas que ha venido tomando. Así que te damos la bienvenida, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias, Guillermo. Un poco era esta breve visión que uno comparte así en público y a quien nos ve. Nos gustaría saber qué estás pensando, qué viniste viendo, qué te sugiere todo esto que está pasando. Mira, lo primero que me sugiere es que es evidente que la élite argentina, no solamente el gobierno, no ha aprendido nada. Claro. O sea, no solamente el fracaso de Macri y después la pandemia han demostrado en el mundo que el rol de los estados se tiene que incrementar dentro de las sociedades. Lo acaba de decir el foro de Davos, o sea, el presidente del foro de Davos en enero, que acaba de terminar. Pensemos que el foro de Davos es un foro de los ricos, que siempre estuvo hasta este año diciendo que el problema era que había que reducir los estados a favor de los mercados. Bueno, en enero ha dicho exactamente lo contrario. Uh-huh. Ha dicho el presidente del foro de Davos, el economista Schwab, alemán, primero que el mundo está a la deriva y no tiene conducción. Y segundo, que la única forma de resolver esta crisis, que se va a seguir agudizando, mundial, es con un rol intervencionista del Estado en la economía. Dicho por el foro de Davos. Si uno se acuerda de este tipo de planteos, hace 10 años atrás lo decía el foro de Porto Alegre, si recordamos que era el foro de Porto Alegre, el foro progresista, sí. Estaban Lula, estaban
todos los sectores de Latinoamérica y demás, versus el foro de Davos, que era el sector conservador, liberal y de los ricos. Bueno, hoy están diciendo exactamente lo mismo que decía el foro de Porto Alegre, el foro de Davos. Sin embargo, acá en la Argentina parece que no entienden, porque siguen haciendo diagnósticos falsos sobre el tema de la recaudación fiscal, el tema de la emisión de la moneda, el rol del Banco Central y la planificación de la economía. O sea, acá hay un trauma de toda la élite argentina con esa palabra de intervención del Estado y planificación de la economía, que en el resto del mundo no. Por eso digo que ni siquiera la pandemia les ha enseñado, porque uno escucha los discursos de todos los que van a estas reuniones que vos acabás de mencionar, y siempre dicen lo mismo. O sea, fracasan y dicen lo mismo, fracasan y dicen lo mismo. Chocan 1000 veces, ya no con la misma piedra, sino con la cordillera. Claro. Hablan de que hay que bajar los impuestos, que hay que bajar el costo argentino. Bueno, un montón de cosas que hace 40 años que la venimos escuchando. Y la verdad es que hay un nuevo estadio, mejor dicho, o clima social de los argentinos, no del que está en las roscas políticas y demás, es que hay hastío. Ese es el clima social producto de una gran ilusión que había en el frente de todos, y que cuando se ve que está reproduciendo exactamente las mismas políticas que el macrismo, sobre todo, después viene el aspecto político, pero en términos del bolsillo de la población, siguen cayendo los salarios, el poder adquisitivo sigue cayendo. Entonces, la gente se pregunta, ¿para qué cambiamos? ¿Para qué lo sacamos a Macri? Hay un hastío preocupante, muy preocupante, sobre todo de cara a las elecciones. Y el punto pasa por esto, porque nadie sincera la situación. Vos fijate que en el mundo, todos los países del mundo, absolutamente todos, están con un plan de emisión de monedas reactivador, sí, continentes enteros, y con deflación en cero, o sea, con inflación en 0 o 1% anual. Fíjate vos, la contradicción con una Argentina que está con una inflación piso del 50%, y reduciendo la emisión de moneda. Claro. O sea, estamos exactamente al revés de lo que está pasando en el mundo y nadie lo politiza. Se siguen diciendo estos discursos. Eso tiene consecuencias muy graves, porque si el mundo va por un lado y nosotros vamos en contra del mundo, y vamos a naufragar. Claro. Porque el mundo va por una emisión monstruosa de moneda en los próximos 5 años y por una planificación de los precios que evita la inflación. Y eso es lo que no tiene la Argentina. Entonces, ahí estamos en una contradicción muy seria que está estallando hoy y que hace que la sociedad entre en este estado de, como decía recién, de hastío y de algunos sectores con bronca, otros con repliegue, otros con resignación. Pero es muy grave en términos sociales una sociedad que entra en el estado de resignación, ¿no? Y eso es el balance principal, porque, mira, nosotros hicimos una presentación de lo que había que hacer con el Banco Central. Bueno, se está haciendo todo lo contrario. O sea, ¿cómo puede ser que en los últimos 2 años tuvimos superávit de $30.000 millones y las reservas del Banco Central no crecieron $1? Quiere decir que se siguen fugando los capitales al exterior. Porque ¿dónde están los $30.000 millones de superávit comercial del año 2019 y 2020? En el Banco Central no están en los paraísos fiscales. Entonces, mientras no se revierta esa situación, que el gobierno tuvo varias oportunidades, la propia pandemia se podría haber convertido en las condiciones de excepción que estábamos, o ahora mucho menos, pero que estábamos al principio, en un replanteo institucional de estos problemas tan graves y que ya llevan casi 40 años. El problema de la inflación en la Argentina lleva 40 años. El problema de las tasas de interés más altas del mundo lleva 40 años y hemos perdido la oportunidad de la pandemia para hacer los cambios institucionales que estaban en todas las condiciones, que no significa ni más ni menos que ponernos en órbita con los estándares internacionales, ¿eh? Nadie está planteando revoluciones sociales de otro tipo o de otra época, simplemente ir a lo que hace el mundo, no lo estamos haciendo. Claro, ahora, en virtud de esto que vos decís, es como
cuando se hace una crónica, haces una descripción sobre lo que se hace y lo que no se hace, y uno se termina preguntando, ¿estos muchachos no se dan cuenta? ¿Estos no lo desconocen? ¿Creen que se puede salir hacia adelante transitando siempre el mismo camino? ¿Seguimos con los fracasos de la supuesta burguesía nacional? ¿No nos enteramos acaso o no sabemos con quién, o el gobierno no sabe con quién está hablando? ¿Qué tiene que esconder? ¿Por qué hay cosas que no se comprenden ni son sinceradas, Guillermo? Mira, esa es una pregunta muy interesante de fondo, que nosotros venimos estudiando, venimos tratando de resolver, sí. Y la verdad es que oscilamos entre dos respuestas. Uh-huh. Digamos, una es que no los dejen, uh-huh. O sea que ellos saben lo que hay que hacer y hay intereses internacionales que no los dejen. Y la otra es incapacidad. O sea, por más sí. Títulos y academias que se tengan y verborragia y medio de comunicación, la incapacidad puede estar plenamente sentada en la casa de gobierno. Uh-huh. Ha pasado en otro momento en Argentina. Sí, claro. Ahí tenés a Galtieri, sí, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No los dejan o son incapaces? O las dos cosas. Puede ser que sean las dos cosas, porque lo curioso es que en el resto de los países del mundo o los dejan o son capaces para negociar con los factores de poder internacional en otras condiciones. Sí, claro. Entonces yo me voy inclinando a esta altura de esta cuestión de reiteración de chocar con la cordillera siempre, no con piedras, que hay una gran dosis de incapacidad, hay una gran dosis de falta de diagnóstico, hay un trauma hacia la planificación, eso lo ha dicho expresamente el presidente, él no quiere planificar, entonces si vos no planificás desde el Estado, planifican los intereses internacionales. Claro. Pero plan siempre hay, ¿eh? Uh-huh. Alguien hace el plan, si no lo haces vos, lo hacen los poderes internacionales. Claro. Eso lo dijo Perón, lo han hecho todos los países del mundo que han hecho su plan para, desde ese plan como plan de Estado, negociar con los poderes internacionales, pero negociar concretamente, no fotos de ocasión para el día, eso claro. No es negociar. Claro. Y entonces ahí tenemos un problema, porque la misma Cristina también ha resignado la planificación. Si uno escucha el concepto que dice en el reportaje de Mauro Viale cuando todavía era presidenta, ella dice, de Viale no, de Rial, sí. De Rial cuando era presidenta, Rial le pregunta, ¿pero no le parece que le falta planificación al gobierno? Y ella dice, desde que murió Néstor Kirchner, para mí la palabra planificación desapareció de mi cabeza. Entonces, si nosotros tenemos un presidente y una vicepresidenta, que están resignados a no planificar, estamos en el horno. Claro. Porque el plan lo hacen de afuera. Claro. Esa es mi opinión, sí. Por la cual hacen simulacros de chocar con todos con la misma piedra y saben que van a chocar. Pero la única forma de no chocar otra vez con las mismas piedras o con la misma cordillera es asumir un rol de planificación, que es lo único, por ejemplo, que permitiría vencer la inflación. Sin políticas de Estado para planificar el fin de la inflación, no vencer la inflación, porque los monopolios tienen más poder que vos sin plan, porque el monopolio funciona todos los días subiendo el precio del pan, de las bebidas, todo lo que vivimos, porque tiene el territorio libre, porque el Estado no existe para ponerle un límite a esa situación. Cuando en el resto del mundo, con todo tipo de sistema político, el Estado pone las condiciones de los precios. Claro. Por eso en el mundo hay 2% de inflación anual, sí. Siendo que se han batido en los últimos 10 años todos los récords de emisión de moneda. Fíjense qué pobreza espiritual que hay, que en la Argentina se sigue reproduciendo esa falacia de que la emisión de moneda es igual a inflación. No. Se emite moneda para que los monopolios puedan financiar el aumento de los precios. Claro. Esa realidad no la vas a escuchar discutida en ninguno de los medios de comunicación monopólicos, y siguen con el caballito de batalla y machacan.
y es una decadencia muy grande en términos de diagnóstico, que paga las consecuencias el pueblo, porque se sigue aumentando la pobreza, sigue la clase media retrocediendo y se va perdiendo cada vez más soberanía. Es un problema muy grave. O sea, yo creo que es una élite que no está preparada para sacar a la Argentina de la situación que está acumulada, digamos. Macri la coronó, digamos, ¿no? Macri terminó de hacer el desastre que hizo con la deuda, la fuga de capitales, todo lo que sabemos perfectamente, a un nivel tan extremo que ha hecho que el Producto Bruto, por ejemplo, cuando se fue Cristina en el 2015, era casi 570.000 millones de dólares, y Macri lo dejó en 200.000 millones de dólares, y no lo estamos pudiendo subir. O sea, estamos a un tercio del Producto Bruto que dejó Cristina. Claro. No hay país en el mundo que haya tenido semejante retroceso en los últimos 5 años. De eso no se sale con fotitos sentados en ninguna mesa de la Casa Rosada. Se sale con políticas de Estado y gestión de Estado, como hacen todos los países del mundo. Y empresa que no le gusta, se puede retirar, porque hay miles de empresas que quieren venir a cumplir políticas de Estado fijadas por el Estado argentino. No hay que tener miedo a eso, pero no se está haciendo esa política, ¿no? Ahora, ¿qué notás vos? Porque esto del dolor de ya no ser me tiene, digamos, un tanto preocupado, digamos, porque es desmemoria de, si se quiere, del peronismo, de donde se dice que es la fuerza, el Frente de Todos, mayoritariamente, ¿cómo se llama?, parte de, o un kirchnerismo depreciado que ya no solo tampoco expresa esto que fue. Y después un presidente que tiene su forma de ver las cosas, el mundo, la economía, la política, que como vos decís, dice que el tema de la planificación, o como el caso de Cristina, no son parte de todo esto. ¿Qué destino tiene, en nombre de quién, y cuál va a ser el disfraz que se va a adoptar cuando esto, esperemos que no, pero si se cae, ¿qué destino va a tener y qué disfraz van a tener ellos? Mirá, acá estás en un problema grave porque digamos, son todos liberales, salvo el kirchnerismo, que, como bien decís, no se anima a hacer lo que fue. Claro. Pero después Fernández y Massa son hombres del pensamiento liberal usando la camiseta peronista. O sea, han sido toda su historia así, no es que es nuevo. Digamos, Fernández nace bajo el paraguas de Menem, claro, a la política, antes de ser jefe de gabinete de Néstor. Es como esos inventos que hacía Menem, Reutemann, Palito Ortega, Scioli, o sea, figuras que venían de otro ámbito, se incorporaban a su política. Entonces, no es nada nuevo, digamos, ¿no? O sea, fue un paladín de las privatizaciones y de la no planificación. Entonces no es nada nuevo lo que está haciendo. Massa lo mismo. Massa lo mismo. Incluso las relaciones que tiene Massa con la Embajada de Estados Unidos, probada en los Argent Leaks y en otros documentos, demuestran que puede usar la camiseta peronista. Hoy no hay ningún problema, todo el mundo la usa, pero las políticas de Estado no son las que tienen que ver con la historia, ya no solo de lo que hizo Perón, sino de los otros países del mundo que han seguido perfeccionando las políticas que hizo el peronismo en su momento. Sí, claro. Estamos hablando de regímenes como el noruego, como China, como Bolivia, sí, mismo Brasil. O sea, por ejemplo, es increíble que Argentina, ¿vos sabés que es el único país que no tiene un banco de desarrollo en el mundo? Claro. Sí. Y sin banco de desarrollo vos te quedás atrás de la batalla mundial. Sí, te lo escuché decir, o sea, sí. Hay diversas formas, pero Argentina no tiene ningún mecanismo de financiamiento, no te digo de mediano plazo, ni de corto plazo. Lo único que tiene el sistema financiero argentino es un financiamiento de comprar una heladera en 10 cuotas. Claro. Eso no es política de desarrollo. Entonces, fíjate que no hay crédito hipotecario, el problema de la vivienda es que... Y en ningún país del mundo existe esa situación. La prueba está que el Banco Mundial nos ha calificado en el lugar número 174, fíjate vos, entre
190 países, 174 en la pésima calidad del sistema financiero argentino. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenés Banco de Desarrollo. Y sin embargo no lo discute nadie eso. No lo discuten los empresarios. Si yo fuera empresario, digamos, con una empresa en funcionamiento y demás, estaría planteando, exigiéndole al gobierno la creación de un Banco de Desarrollo, porque si no, no voy a poder competir. De afuera me van a venir y no puedo seguir el ritmo de actualización tecnológica en que está el mundo si no tengo un Banco de Desarrollo. Claro. Entonces, y eso no se discute en la Argentina. Claro. Tampoco lo pelean los sindicatos, cuando fue una bandera histórica del peronismo. O sea, Perón hizo lo que hizo porque transformó el Banco Central en un Banco de Desarrollo en el año 45. De entrada, puso empresarios y sindicalistas en el Banco Central y transformó la economía desde ahí. Lo mismo hizo en el 73 con Helvar. Sin embargo, eso parece que ha desaparecido de la conciencia. Hay como una amnesia sí, que no les importa pagarlo caro con la extinción de sus empresas. Es casi una vocación de autodestrucción, la del empresariado argentino y la del sindicalismo argentino, que es peor, porque supuestamente eran la columna vertebral del movimiento. ¿Y no será que solo...? Lo único que defienden son las obras sociales, claro. Ya no están defendiendo ni las paritarias. Entonces, estamos en un proceso sin antecedentes en la historia del peronismo en la Argentina, y la verdad es que por dónde se va a salir. Y es difícil, yo creo que tiene que surgir una nueva generación. Claro, tiene que surgir una nueva generación, porque esta generación, esta dinámica de estos años del Frente de Todos, la consume. Fíjese que ya sea la épica de Cristina ha desaparecido del escenario público. Sí, está desdibujada. Cuando fue un pilar de la resistencia al macrismo y un pilar del triunfo. Sin eso no había triunfo, sin embargo desapareció de escena. ¿Y a qué se lo atribuís vos? Mirá, yo no hago un juicio personal, porque en realidad tenía que ser una exigencia, claro. Digamos. Yo creo que hay un problema grave, que es que el gobierno ha resignado a desmontar el lawfare. O sea, el gobierno de Frente de Todos, lo han dicho Alberto y Massa, mantiene el lawfare. Que el lawfare tiene una palabrita que es como la que fue la palabrita subversivos. Sí, claro. En otra época, que se llama corrupción. Con ese estigma, verdad, mentira. Mirá el desastre de lo que ha pasado ahora, no sé si se sabe, en Brasil, con el juez Moro. Con el juez Moro, sí. Que la Corte Suprema acaba de disolver la fundación del Lavallato, al cual el juez Moro derivaba el 50% de las multas que le cobraba a Petrobras y a Odebrecht por los casos de corrupción. Fíjate vos, el tipo había privatizado a su fundación, que se llamaba Fundación Lavallato, sí, el 50% de la multa. Está el escándalo en Brasil, sí, que en los diarios internacionales ha salido que lo que iba a ser un caso ejemplar con el tema de corrupción terminó siendo un escándalo sin antecedentes. ¿Y en la Argentina? Esa es la pregunta. ¿Por qué eso? Acá vino Moro y se sacó fotos con Lorenzetti, sí, con Bonadío. Sí. ¿Por qué no está la ciudad de Buenos Aires empapelada hoy, como estaba en otras épocas cuando se daban las luchas políticas, con el afiche de los tres? Y esta situación, este escándalo de lo que significa el que fue el paladín contra la corrupción en Brasil. ¿Qué pasa? Acá es lo mismo. Sí, claro. ¿Qué pasa con sí. Pero como no se tiene la voluntad política de desarmar la palabrita corrupción, entonces eso mantiene la matriz política que está oprimiendo a Cristina, y es lo que la tiene en silencio. Porque si vos no desarmás, ya no es solamente una cuestión de los presos políticos y demás, no, hay algo más grave, que ese estigma estratégico que se ha montado falsamente sobre la sociedad argentina, ella lo percibe, porque ¿quién reacciona? Fíjate, o sea, está durmiendo con el enemigo en el Frente de Todos, se lo han dicho en la cara. Entonces, ¿qué puede hacer Cristina si el pueblo no hace nada? O sea, si los sindicatos no salen
a pelear y a contraatacar ese tema. Es difícil la situación de la mujer, yo la entiendo, una mujer que puso todo, pero ¿cómo haces para pelear sola contra el mundo? Por eso no hago una cuestión personal. No entiendo. Porque si ella sale a hablar va a quedar sola, porque Sí, nadie habla. sí, claro. ¿Por qué? Porque el presidente y Massa han definido que el lawfare sigue.